Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Minería 360 aquí en CNN Chile. Estamos junto a mi compañero Sebastián Aguirre. ¿Cómo estás, Isi? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos listos para contarles de qué se trata el capítulo de hoy, porque la semana pasada ocurrió un hecho histórico y que marcó a la industria minera. Estamos hablando del cierre de la Fundición Ventanas y les vamos a contar aquí en este programa qué fue lo que ocurrió. Además, hoy día vamos a conversar con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que tendrá un rol clave en la implementación de la ley del royalty, por la medición que tendrá que hacer de los tiempos que se demora la tramitación de los permisos de cualquier proyecto de inversión minera. Hay un compromiso por reducirlos asociados precisamente a esta nueva ley. Así es, quédense con nosotros. Bienvenidos a Minería 360. Tras 58 años de operación, la Fundición Ventanas de Codelco apagó sus hornos y calderas. Esto tras múltiples episodios de contaminación que aún se registran en la zona. Nuestra periodista Natalia Muñoz viajó hacia el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví y estuvo en el cese de las operaciones de ventanas. Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. Esa grúa que ustedes ven aquí a mi espalda es la que yo operaba y operé por más de 25 años como trabajador de acá de la fundición. Sentimos que fue un proceso que pudo haber sido revertido si hubiésemos tenido una mirada distinta de progreso, pero no fue así. Así como Carlos, es el sentir de muchos de los trabajadores de la Fundición Ventanas de Codelco, una planta marcada por polémicas hasta en sus últimos momentos debido a los episodios de contaminación que se vive en la bahía de Quintero y Puchuncaví. El 31 de mayo fue el último día de operaciones, emoción para algunos, tristeza para otros al momento de que se apagaron los hornos y calderas. Esta era la única opción posible, consistente con nuestro compromiso de hacer un tipo de minería responsable con el medio ambiente. Es triste, es doloroso, hay historia, había futuro. Esperemos que siga y que se produzca un nuevo futuro. Vamos a seguir trabajando en conjunto y vamos a cumplir la promesa de que esta va a ser la mejor refinería del país. Hago un llamado al gobierno a no abandonar esta zona, a invertir para una verdadera recuperación y una verdadera remediación medioambiental por una industrialización desmedida. Nunca más una zona de sacrificio. Tras 58 años en operación, estas calderas y estos hornos ya fueron apagados. Esto dando un hito para la minería chilena, donde la cuprífera Codelco cierra por primera vez una de sus plantas. Esto es la Fundición Ventanas, aquí en la bahía de Quintero y Puchuncaví. La planta en Ventanas seguirá fabricando cátodos de cobre en la refinería. Lo único que acaba es la fundición del mineral y la planta de ácido sulfúrico, los principales contaminantes que se emitían en la llamada zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. Tiene que iniciarse el desmantelamiento de las antiguas dependencias. Eso puede durar bastante tiempo, alrededor de 6 años es lo que nosotros tenemos estimado que va a demorar el dejar esto absolutamente saneado. La refinería es una refinería grande de 410.000, 15.000 toneladas de cátodo de altísima calidad. Y lo que queremos es transformar en una zona más limpia, más amigable con el medio ambiente, más amigable con las comunidades. En tanto, de los 350 trabajadores, un 58% optó por adelantar su jubilación, 25% por recibir capacitaciones para trabajar en la refinería y el 17% será reubicado en otros asentamientos de la minera. Tras décadas de cuestionamientos y problemas medioambientales, se acaba una histórica fundición, pero se abre el debate y el desafío en torno a la necesidad de fabricar ánodos de cobre en nuestro país. El que nuestro país produzca 5,5 millones de toneladas de cobre y 2/3 de ese cobre se vende como concentrado. Eso no le hace bien a Chile. Chile necesita desarrollar y construir más capacidad de fundición. El problema que tenemos en Chile es que nuestras fundiciones, en general, son todas muy antiguas. Vienen de muchos años atrás, donde las exigencias ambientales eran más leves. Hoy día, cuando tenemos que prepararnos para esta lucha por el cambio climático, necesitamos no menos minería, necesitamos más minería. Ahora Chile tiene 6 fundiciones: Chuquicamata, Caletones, Alto Norte, Potrerillos, Chagres y Hernán de la Lira. De ellas, Chuquicamata y Potrerillos tiene refinería. Estas son 3 veces más caras que el promedio de fundir en China, país que abarca el 40% de capacidad a nivel mundial. Tenemos un proyecto de construcción de una nueva fundición
que reemplace a la que tenemos hoy día en Copiapó, y esta es una fundición con los más altos estándares ambientales, que capta más del 99% de las emisiones. Nosotros podríamos estar operando con una fundición nueva, de las más modernas del mundo, en la región de Atacama, a partir del año 2027. Un futuro en las fundiciones de Chile donde la tecnología demuestra que se puede continuar con la actividad minera de forma sustentable. Un camino de la mano con el medio ambiente donde la fundición Ventanas quedó atrás, pero que será recordada como una de las que más logros le entregó al país, pero también por los diversos episodios de contaminación, los que varios apuntan a que están lejos de terminar. Son 28 las empresas ubicadas en el cordón industrial de Concón, Quintero y Puchuncaví, un sector que varios ya han establecido como saturado y que sigue causando estragos en la salud de sus habitantes. La etapa de exploración es fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto minero. ¿Sabes cómo podemos llegar a un nuevo yacimiento? De eso les contamos en la siguiente cápsula. ¿Cómo y dónde puedo encontrar minerales? Este proceso es la exploración minera. En el pasado, los minerales relucían desde el suelo. Hoy es más complejo, involucra distintos tipos de maquinaria y equipamientos. El primer paso es la exploración básica. Primero se sientan las bases, se analizan mapas e imágenes satelitales, se toman pruebas del terreno para determinar si hay presencia de algún mineral. Luego hay que hacer perforaciones en un área delimitada para comprobar si hay minerales en el lugar, su composición y cantidad. Si todo sale bien, significa que estamos cada vez más cerca de definir un yacimiento, aunque nos faltan un par de fases. Toca definir la forma del depósito. Son muchos sondajes y pruebas de ingeniería para estar seguros que podremos desarrollar un buen yacimiento. Nos queda un último paso. ¿Qué tan factible puede ser el proyecto? ¿Rentable? ¿Cómo se explotará este depósito? ¿Cómo vamos a producir materiales? Si logramos resolver estas interrogantes, ¡listo! Tenemos un yacimiento minero, un proceso largo y con un estándar exigente, pero necesario para explotar minerales de una forma certera, eficiente, segura y, esperamos, sostenible. Bien, nos vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a conversar sobre los tiempos que tardan los proyectos mineros en su desarrollo, un tema clave, por cierto, en nuestro país. Así es, quédense con nosotros aquí en CNN Chile. Estamos de vuelta y seguimos aquí en Minería 360 y les vamos a contar de un aspecto poco conocido pero muy relevante del proyecto de royalty que se aprobó en el Congreso y que establece un rol bien importante para la Comisión Nacional de Evaluación y de Productividad, que va a tener la tarea de medir el tiempo en que se tramitan los permisos de inversión precisamente en el ámbito minero y luego hacer un seguimiento además también para que esos tiempos se puedan reducir en cerca de un 33%. Vamos a conversar de este tema junto a Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Sebastián. Súper interesante este tema porque es un asunto que se ha reclamado mucho desde el sector, la posibilidad de ir aumentando, acelerando los permisos y disminuir las barreras burocráticas que a veces surgen. ¿Cuál va a ser la tarea específica, Rodrigo, que tendrán ustedes a partir de lo que ha aprobado el Congreso? Bueno, nosotros vamos a participar en una mesa técnica que va a implementar medidas que el gobierno, o proponer medidas para que el gobierno reduzca los plazos de tramitación de los permisos necesarios para llevar a cabo inversiones mineras. Y nosotros vamos a hacer una medición de cuánto se están demorando hoy esos permisos o cuánto se han demorado en alguna ventana de tiempo representativa, ¿no? Sentar la línea base y luego ir monitoreando el cumplimiento de esta promesa del gobierno de reducir en un tercio la tramitación de los permisos. Esto puede tener implicancias bien relevantes desde el punto de vista de la inversión, me imagino, ¿no? Para el sector. Por supuesto, uno de los factores más importantes para la inversión y que implica mucho costo son los extensos plazos de tramitación de algunos permisos y algunos otros problemas, no solo de extensión, sino que hay algunas incertidumbres, ¿no? ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, en algunos casos los titulares de los permisos, ¿cierto? Quienes los solicitan no saben exactamente qué es lo que les van a pedir. Puede haber cambiado el criterio, depende a veces a lo mejor del funcionario que les tocó, que les está revisando las cosas, y algunos pueden tener criterios distintos. Entonces también hay un tema de previsibilidad de los permisos que también es súper relevante. Quieren saber porque también, por ejemplo, hay financiamiento involucrado, ¿no? Tienen que saber cuánto se va a demorar y cada etapa del proyecto de inversión puede ser compleja y secuencial. Entonces la previsibilidad
también es algo muy importante y reducir esa incertidumbre es algo que el sector yo creo que valoraría de manera bien importante. Sí, entonces ustedes van a hacer el estudio y luego van a hacer una serie de sugerencias para disminuir esos tiempos. Exactamente, nosotros vamos a sentar la línea base, vamos a presentar recomendaciones de política para que sean acogidas por esta mesa de trabajo y eventualmente por el gobierno, y luego vamos a monitorear la implementación de esas medidas y la reducción de los plazos. Ajá, y esto parece como un compromiso vinculante entonces para el gobierno, a partir del proyecto, el poder reducir los tiempos. Exactamente, no aparece, no es texto en la ley, pero sí es un protocolo de acuerdo en la discusión en el Congreso. Perfecto. Y por lo tanto esos tienen fuerza, o sea, son compromisos del gobierno con los parlamentarios, en este caso los senadores, para que hubieran los votos para aprobarlo. Entonces tiene en la práctica la fuerza de una ley. Sí, por supuesto, como algo exigible en el fondo. Ahora, ustedes de la Comisión han hecho diagnóstico en materia de productividad en distintos sectores, ¿no? En el ámbito minero, ¿tienen más o menos claridad respecto a lo que está ocurriendo también? Sí, nosotros hicimos un estudio sobre la calidad regulatoria en 5 sectores estratégicos el año 2019 y uno de esos fue minería. Y lo que detectamos ahí es que habían problemas de tipo de eficiencia en el otorgamiento de los permisos, es decir, demoras innecesarias, costos duplicados, etcétera, y también, como te contaba, la previsibilidad. Y eso llevaba a que un proyecto minero relativamente complejo podía demorarse 9 años tramitando permisos antes de empezar la explotación. Y eso es plazo largo, ¿no? Eso es bastante extenso, y sobre todo porque nosotros encontramos algunas áreas en que habían espacios de mejora, que una mejor coordinación entre los distintos servicios que se tienen que pronunciar. Recordemos, hay más de 400 permisos involucrados en proyectos, y los proyectos además tienen que pedir, no solo piden 400, tienen que pedirlos varias veces por distintas etapas del proyecto. O sea, un proyecto minero grande puede tramitar 3.000 permisos, 4.000 permisos. Entonces, eso detectamos, y eso puede llevar a que un proyecto digamos, esté 9 años incluso tramitando permiso, lo cual es demasiado. O sea, eso te voy a preguntar. A simple vista, digamos, suena como un proceso muy largo. O sea, uno entiende todas las complejidades que tiene el desarrollo de un proyecto minero, no sobre todo los más grandes, pero suena como un exceso. Sí, mira, no necesariamente en todos los casos de exceso. Hay veces, por ejemplo, que algunas tramitaciones se demoran por culpa, entre comillas, del titular, que entrega información errónea, no entregó toda la información, está incompleta, etc. No todo se puede achacar, digamos, al ministerio o al servicio público involucrado. También hay que recordar una cosa: los permisos existen por algo, están para proteger un bien jurídico, la salud de las personas, la seguridad de la población, etcétera. Y por lo tanto, hay que tomar en cuenta que cualquier medida que apunte a reducir los plazos de tramitación no puede rebajar el estándar de protección. Ojalá lo eleve, digamos. Ahora, ese punto es bien relevante. ¿Cómo se logra compatibilizar ambas cosas? Por un lado, que el proceso de inversión o de solicitud de permiso y para echar a andar un proyecto sea lo más rápido posible, sin que eso signifique un deterioro desde el punto de vista del rol público que juegan los distintos servicios y estamentos, ¿no? Sí, lo que nosotros planteamos es exactamente eso, es reducir esos plazos solo donde hay duplicidades, donde hay demoras innecesarias, duplicidades, fallas de coordinación, falta de recursos a veces de algunos servicios públicos que con más personas, con más recursos, con más digitalización, podrían acelerar estos procesos, pero jamás reduciendo los estándares de protección y haciéndonos los locos con la seguridad de la población. Imagínate con todo lo que involucra la minería. Sí, por supuesto. Y sobre eso, ¿este es un asunto de eficiencia, de ocupar mejor los recursos que ya están hoy día o evitar estas duplicidades? ¿O esto requiere también más inversión de parte del Estado, por ejemplo, aumentando dotación u otras cosas por el estilo? Mira, la realidad es bastante heterogénea. Son 400 permisos, involucra a casi más de 50 servicios públicos distintos. Entonces, hay algunos lugares en que falta gente, faltan personas, y podrían a lo mejor recibir la ayuda de colaboradores externos, que es una de las recomendaciones que nosotros hacemos en nuestro estudio. Pero también hay otros donde se requieren recursos, por ejemplo, para digitalizar, para tener un sistema de trazabilidad que algunos permisos, algunos servicios tienen muy bien implementado y otros están más rezagados. ¿Cuánto tiempo podría demorar este estudio, Rodrigo? Nosotros esperamos demorarnos unos 2 o 3 meses en realizando este estudio, pensando en que tenemos bastante ya trabajo avanzado por nuestro estudio de calidad regulatoria del año 2019, y esta es y eso nos permite aprovechar ese trabajo ya hecho y actualizarlo.
pero queremos ser exhaustivos y cuidadosos y por lo tanto queremos ver todos los permisos que afectan a los proyectos mineros de tanto de exploración como explotación y por lo tanto 2-3 meses es algo prudente. Ajá. Y en esta mesa técnica que tú mencionabas de la que van a participar, ¿se van a sumar otros actores también? Entiendo que sí, esta mesa se tiene que conformar creo que a los 60 días después de aprobado el proyecto de ley, aprobada la ley, y por lo tanto se está conformando ahora. Nosotros ya sabemos, estábamos literalmente en el acuerdo que vamos a estar en la mesa, pero debiera estar, por supuesto, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Economía, que también tiene una agenda de reducción y de mejora regulatoria para los permisos, y me imagino que otros actores que va a convocar el Ministerio de Hacienda. Rodrigo, y respecto a los sectores involucrados, tú mencionabas más de 50 servicios, ¿no? Y hay de distinta índole, en distintas áreas en las que es necesario realizar algún proceso de visto bueno, digamos. ¿Hay alguna área en particular o áreas en las que ustedes hayan detectado que hay más problemas o más obstáculos para avanzar? Bueno, la realidad que nosotros constatamos el año 2019 era que, por ejemplo, los permisos de obras hidráulicas solían tener una tramitación muy compleja. Y ahí la Dirección General de Aguas tenía unas demoras importantes que nosotros constatamos en ese estudio y por lo que nosotros hemos visto ese servicio ha mejorado bastante, esos indicadores. Han implementado algunas medidas interesantes y esos plazos se han reducido de manera importante. Cernageomin también tiene ahora una mejor trazabilidad en la tramitación de los permisos y ellos son clave, por supuesto. Por supuesto. Y yo creo que atacando esos cuellos de botella, digamos, en servicios clave, es donde se puede avanzar. ¿Y es factible llegar a reducir en un 33%, como se propone, como se plantea este objetivo, los tiempos de tramitación de los plazos? ¿Es una meta realista? Nosotros creemos que sí, es una meta ambiciosa, de todas maneras, ¿sí? Pero si es que hay voluntad política, si es que están los esfuerzos y está el Ministerio de Hacienda detrás, que es quien se, digamos, comprometió por el gobierno en esta reducción, si van a estar los recursos, por ejemplo, para digitalizar, para hacer trazabilidad, esto se puede cumplir. Rodrigo, ¿ustedes en la comisión han visto experiencia internacional de algún país que uno pudiera decir como hay un modelo aquí, hay experiencia interesante en este ámbito? Sí. Una cosa que hay que destacar también es que todos los países tienen y están pensando en este problema, porque los sistemas regulatorios son complejos y se van complejizando en el tiempo. Aparecen nuevos bienes jurídicos a proteger o nuevas tecnologías, nuevos problemas, y las regulaciones a veces se van superponiendo, se hacen nuevos decretos, nuevas leyes, y a veces pueden quedar, por ejemplo, incompatibles con las anteriores. Y se generan esas duplicidades. Se generan duplicidades o incompatibilidades, se tiene que pronunciar más órganos, y eso esto es un sistema que tiende a la entropía un poco. Y por eso es que muchos países tienen un sistema de revisión regulatoria, que es una revisión de todas las regulaciones, el stock, digamos, de regulaciones, para empezar a simplificar y, por ejemplo, eliminar las que ya son redundantes, las que están desactualizadas, las que la tecnología ha dejado ya atrás. Sí. Y los países en general son los más avanzados, los que solemos mirar, ¿cierto? Como ejemplos, Canadá, Australia, varios países, digamos, los más avanzados en la Unión Europea, tienen procesos interesantes de revisión de su calidad regulatoria. Estados Unidos también, por supuesto. Y en términos generales, más allá de la minería, ¿no? Pero en Chile nos ha costado ponernos al día con eso, de avanzar en esa actualización regulatoria. Ha costado, han habido y hay constantemente iniciativas que apuntan en esa dirección, pero hasta ahora creo que ha faltado un poco de fuerza en la implementación de esas medidas. Es algo complejo, digamos, es algo muy complejo de realizar, y por eso es que nos hemos ido enredando y esta entropía nos ha ido ganando la carrera, digamos, en el sistema regulatorio. Pero hay de todas maneras esfuerzo, y esperamos que con este compromiso a raíz del royalty, ¿cierto? se materialice, se haga realidad. Es muy importante también que esto no solo afecta, como decías tú, a la minería, sino que también puede ser crítico para la estrategia de desarrollo país de Chile. Hablamos mucho del hidrógeno verde. Los proyectos de hidrógeno, por ejemplo, van a tener que pasar también por este sistema regulatorio, que es bastante complejo. Hay algunas cosas, es un mundo nuevo, a lo mejor van a haber permisos nuevos, vamos a tener que ponernos las pilas, porque si no, la ventaja competitiva que tenemos
tenemos por tener energías renovables a tan bajo costo en Chile comparado con el resto del mundo, se nos puede esfumar si es que los plazos de tramitación de estos permisos son muy largos. ¿Pero de acá pueden salir experiencias importantes para otros sectores o se puede generar automáticamente también beneficios para la tramitación de otros proyectos, no? De todas maneras, de hecho hay algunos permisos que son comunes, son transversales a los proyectos mineros, de energías renovables, de construcción, digamos. Entonces sí, de todas maneras aquí van a salir cosas buenas que van a hacer una externalidad positiva para todos los sectores. Bueno, vamos a tener noticias entonces en unos meses cuando concluya este trabajo. Rodrigo, gracias por haber venido a Minería 360. Muchas gracias, Sebastián. ¿Sabías tú que la plata, este metal tan usado y preferido por muchas y muchos en la joyería, tiene propiedades que son también cicatrizantes? En la siguiente nota te vamos a contar más. ¿Tienes pensado perforar alguna parte de tu cuerpo y ponerte un piercing o aro? Si aún no decides el material que usarás, esta información te podría inclinar por la plata. Esto porque este material tiene propiedades cicatrizantes y antibacterianas. Su uso en este contexto data desde hace ya siglos. En ese entonces, médicos lo utilizaban por sus propiedades purificantes. Su composición y características altamente conductivas permiten que pueda combatir de mejor manera las bacterias. También Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, describió este elemento clave y útil para lograr una cicatrización. Igualmente, podría ser efectiva para tratar quemaduras. Pero no solo tenía fines en la medicina. En la antigüedad, era útil para ayudar a que el agua y el vino se mantuvieran en buen estado. Ojo, que su mal uso en la medicina podría traer algunos efectos secundarios, por lo que siempre se recomienda hacerlo bajo supervisión médica o con productos certificados. Bien, hemos llegado al final del capítulo de hoy, pero los dejamos invitadas a que se sigan informando a través de nuestras redes sociales. Estamos hablando de temas que son importantes para el desarrollo de nuestro país, como es la industria minera. Así claro que que sí. Síganos. Y en nuestro sitio web, en cnnchile.com, también pueden revisar el contenido de este capítulo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Buena semana. Chao. Minería 360 fue presentado por BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora.